Imainaya Masikuna. Ñoka Jimikani. Un saludo a todos y aquí les traigo un video donde les enseñaré cómo hacer oraciones en quechua, como un aporte para nuestro curso básico. Callarinaches, comencemos. Antes de escribir oraciones es necesario saber sobre su estructura, ya que todos sabemos que en castellano es sujeto, verbo y complemento o predicado. Sin embargo, la estructura de la oración en quechua varía en los dos últimos. Es así que en este dulce idioma se sigue el siguiente orden: sujeto al principio, luego le sigue el complemento y el verbo al final. Por otra parte, es importante poseer un vocabulario mínimo, saber conjugar verbos, identificar y diferenciar los sufijos verbales, posesivos y complementarios. Ahora sí, comencemos. Aquí tenemos una oración simple en tiempo presente y seguiremos 3 pasos. Paso 1. Identificamos todos los elementos que se puedan traducir en quechua. Yo en quechua es ñoca. Este pronombre lo encuentro en la tabla 1 del vocabulario. Continúo con el siguiente término y tenemos la acción que viene del verbo hablar. En quechua es rimay. También está en el vocabulario. Ahora tengo otro término, con. En quechua viene siendo un sufijo complementario, ya que se encuentra en el complemento de la oración. Y lo encuentro en el cuadro de sufijos en el vocabulario. Aquí está. Wan. Y volvemos a la oración. Ahora tengo un sufijo posesivo y lo encuentro en la tabla de sufijos posesivos. Aquí, en primera persona. Es Y, que significa mi. No olviden leer esta nota. Y por último tenemos la palabra raíz. Ojo que en quechua las palabras raíces son todas aquellas que tienen un significado concreto y específico. Como en este caso, mamá para nosotros tiene un significado concreto. En quechua es mama. Hasta aquí ya identificamos todos los términos, concluyendo con el primer paso. Paso 2. Separar la oración mediante preguntas de análisis. Esto me ayudará a definir cómo voy a escribir esta oración en quechua. Vamos con las interrogantes. ¿Quién habla? La respuesta sería yo, el sujeto. Entonces lo encierro. Otra pregunta. ¿Qué hago yo? Hablo. La respuesta es solo eso. Entonces lo encierro. Y la siguiente interrogante es: ¿con quién hablo? La respuesta sería: con mi mamá. Entonces encierro todo eso. Las preguntas varían según el tipo de la oración. Ahora vamos con el tercer y último paso. Paso 3. Escribir la oración tomando en cuenta su estructura gramatical. Vamos. El sujeto es ñoca y lo escribimos. Ahora está el verbo, pero ya sabemos que el verbo se escribe al final, porque en quechua el orden es sujeto, complemento y verbo. Entonces lo dejo y me paso al complemento. Aquí debo escribir en una sola palabra todo lo que se encuentra encerrado. Se debe seguir el siguiente orden. Primero se escribe la palabra raíz, en este caso sería mamá. Y aquí lo escribimos. Ahora es importante mencionar que los sufijos siempre se escriben al lado derecho de la palabra raíz y sin espacio. En este caso, como en la mayoría, se escribe primero el sufijo posesivo, el cual es ye. Solo con ese sufijo
el significado es mi mamá, pero en la oración dice con mi mamá. Entonces debo complementarlo y nos vamos al siguiente sufijo, wan, y lo escribimos sin espacio, en una sola palabra. Y vamos a finalizar la oración con el verbo, pero tomando en cuenta que debe estar conjugado. Para esto observamos el sujeto y nos damos cuenta que es pronombre personal de primera persona. Entonces busco un sufijo verbal de primera persona en mi tabla de sufijos verbales, sin olvidar que la oración está redactada en tiempo presente simple. Y aquí lo encuentro. Entonces quito la Y del verbo y la reemplazo por el sufijo verbal ni. Y ahora sí mi oración está bien. Allimpacha. Ñawirinachi. Ñoka. Mamaiwan. Rimani. Ahora escribiremos la misma oración pero en segunda persona. Para esto necesitamos mucha atención y paciencia. En esta oración seguiremos los mismos pasos anteriores. Paso 1. Identificar. El pronombre tú en quechua es segunda persona, kan, y lo escribo debajo. El verbo es el mismo, rimay. El sufijo con es el mismo, wan. Aquí el sufijo posesivo es otro, corresponde a segunda persona. Entonces me apoyo en la tabla de sufijos posesivos. Y aquí lo encuentro. En segunda persona, iki. Lo identificamos y aquí ya sabemos que es mama. Nos vamos al paso 2, que consiste en separar la oración mediante preguntas de análisis. Entonces, ¿quién habla? Tú. El sujeto en segunda persona gramatical. ¿Qué hace el sujeto? Habla en segunda persona. Lo encerramos. ¿Con quién habla? Y aquí la respuesta es con su mamá. Y lo encerramos todo. Y el tercer paso es escribir la oración. Empezamos con el pronombre kan. Luego está el verbo, pero lo dejamos para el final. En el complemento tengo la palabra raíz mama. Y ahora tenemos un sufijo posesivo de segunda persona, el cual lo escribimos primero. Y terminamos con el sufijo wan, ambos sin espacio. Y finalizamos con el verbo, pero debemos conjugarlo en segunda persona, ya que así está escrita en la oración. En español aquí lo vemos, el verbo en segunda persona, hablas. Entonces buscamos un sufijo verbal de segunda persona. Aquí está. Ahora eliminamos la Y del verbo y escribimos el sufijo. Y listo. Allimpacha. Ñawurinachis. Kan. Mamaikiwan. Rimanki. Ahora veremos el ejemplo de la misma oración en tercera persona. Ella o él habla con su mamá. Iniciemos con el paso 1. Ella o él en tercera persona es pai. Tenemos el mismo verbo rimay, el mismo sufijo wan. El posesivo es de tercera persona y lo buscamos en la tabla de sufijos posesivos. Aquí lo vemos. Y mama. Ahora separamos con el paso 2. Ahora escribimos la oración siguiendo con el paso 3. Pai como sujeto. El verbo lo dejamos para el final. Ahora escribimos mama, la palabra raíz, seguido del posesivo n y el sufijo wan.
y completamos el verbo conjugado en tercera persona. Buscamos un sufijo verbal de tercera persona. Es N. Y lo escribimos en lugar de la Y. Y ya. Chayla, Allimpacha, Ñaurinachis, Pai, Mamanwan, Riman. No olvidemos que esta N es sufijo posesivo y esta otra N es un sufijo verbal. Con toda esta explicación, ahora continúe escribiendo las oraciones con todos los pronombres personales. No olvide consultar si tiene dudas. También aquí les dejo estas oraciones para que las interpreten en sus cuadernos. Para hacer las correcciones, toma una foto de la tarea realizada y comparte en el grupo de WhatsApp. Las tareas serán selladas en las clases presenciales. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que me haya dejado entender. Pachi Masikuna, Tinkunakama Kachun.